Estamos con Daisy Yomona para un poco hablar ahora del rol del docente de comunicación en lo que es la producción, la comprensión de textos y la expresión misma oral. Dentro de la competencia comunicativa, obviamente, en el DSN están contemplados estas capacidades y las competencias, pero tenemos que ser conscientes que a veces el rol del docente no necesariamente se ha dado a lo que es la producción del texto, a lo que es la expresión oral, porque parte de ello es que el reflejo de los concursos literarios son súper escasos, ¿no? Entonces hay poca, digamos, demostración que lo teórico que el docente hace en aula se evidencia, ¿no es cierto?, en el elemento práctica. Y eso cuando hay los concursos en la UGELES, en la DRE, pues es bastante limitado el número de participantes y a veces ni siquiera participan, ¿no? Dice, ¿tú crees que si bien es cierto, el rol del docente de comunicación no es exactamente convertir a los estudiantes en poetas, en cuentistas, novelistas, ensayistas, ¿tú crees que no hay un cierto fracaso ahí de la educación o del docente dentro de la formación en estas competencias y en estas capacidades más complejas como es la producción de textos, como es la expresión oral, como es la interpretación? Eh, bueno, el rol del docente eh, actualmente ya cumple un papel muy importante, ¿no? El docente ahora es un mediador de, de los conocimientos, es un mediador para desarrollar las capacidades en los estudiantes. Y como mediador, pues él tiene esa función principal, desarrollar las capacidades del infante, del niño, del adolescente en las capacidades que nos emana el Ministerio de Educación, ¿no? Como es comprensión de textos, producción de textos, el desarrollo de las capacidades de expresión oral, el desarrollo de la capacidad literaria, ¿no? Eh, el docente encuentra a un estudiante, como podríamos decirlo, en un diamante que todavía no está pulido, ¿no?, en la materia, y él tiene que desarrollar las capacidades, la función que le compete. Vemos ahí que sí, dentro del papel que cumple la mayoría de los docentes, no incentivan al desarrollo de estas capacidades, como es en la capacidad literaria, ¿no? No todos tienen la oportunidad o no todos nacen con esa potencialidad. Sin embargo, sí debe haber personas, niños, que les gusta y está orientado hacia la poesía. Eh, el desarrollo pues tiene que ser por parte del maestro como un mediador, cómo descubrir este niño y cómo potenciar esa capacidad durante los 5 años de estudios secundarios o los 6 años de estudio primaria, ¿no? Entonces, vemos una desconexión. El profesor de literatura cree que literatura es enseñar la historia, estar preparándole al niño de repente para que vaya a un centro universitario, cuando el estudio de la literatura es entrar en contacto con la propia obra del autor, el que el lector, ya sea estudiante, niño o el hombre, ¿no? Al entrar en contacto con esa obra literaria, pues crea en el mundo interno del lector una serie de emociones. En la medida en que tú, al leer una obra, te despierte emociones, te sensibilices con ese mundo del autor, ahí recién estamos hablando que estamos entrando en contacto literario. Ahí surge pues también ese deseo de que tú, después de leer a muchos autores, puedas pues escribir. Daisy, mira, un fundamento básico en lo que es en el aprendizaje un poco del lenguaje. Leer y escribir son las funciones básicas, obviamente, que uno busca finalmente desarrollar en todo estudiante, ¿no? Desde los niveles básicos hasta los niveles superiores. Pero teniendo en cuenta que las evaluaciones internacionales como PISA arrojan elementos negativos, como que estamos en el penúltimo lugar en comprensión lectora, en razonamiento matemático, o sea, ese desaliento, pero al mismo tiempo esa realidad cruda que lo constatan organismos internacionales, ¿no crees también que eso también es parte también de la corresponsabilidad del docente, que los estudiantes no sepan leer comprensivamente?
que los estudiantes no produzcan textos de manera crítica, literaria o científica. ¿No crees tú también que ahí hay, si nos quisiéramos también hacer autocrítica, ¿no crees que también hay un rol pasivo del docente para eso? Porque creemos que hacer comunicación es hacer reglas ortográficas y hacer una doxografía de la literatura histórica, de las corrientes literarias, de autor tal. ¿No crees que el rol docente debe ir mucho más allá de eso? Claro, pero lo que tú planteas, ¿no? Vamos a ver de que es una política educativa. Si bien es cierto, hay responsabilidad en parte del docente, es una responsabilidad también del Estado, de cómo tú enmarcas toda esa política educativa y cómo va jerárquicamente descendiendo hasta el último peldaño, que es la escuela. Es un problema de Estado también. En lo que respecta, por ejemplo, a los docentes que no aplican, no se podría decir, todo ese contacto con la obra literaria en los estudiantes, también hay cuota de responsabilidad, pero no del todo. Podríamos decir también aquí en este aspecto de que se puede cambiar, viéndolo a una escuela como un mundo pequeño, un subsistema. Hay diferentes tipos de problemáticas dentro de una escuela. No solamente es la parte del conocimiento, no solamente es la parte céntrico del problema en que se centra lo educativo. Ahí dentro del problema educativo está lo social, lo económico, lo cultural, lo político, normas legales que ya vienen impuestas desde el Estado. Pero es muy cierto, pues, ahí la creatividad del docente, el papel que le toca desempeñar dentro de ese subsistema pequeño que es tu escuela, y es una responsabilidad dentro de tu escuela. Cuando yo he transitado por diferentes escuelas, ¿no? Ha sido mi responsabilidad como docente de que estos niños pues logren las capacidades que necesitamos dentro del área. Y ahí sí es nuestra responsabilidad individual en tu escuela como profesor del área de literatura. Una experiencia, ¿no? Yo te comento, en la zona rural, cuando trabajé hace 5 años, aquí en el Colegio Divino Niño Jesús, se impuso un reto, ¿no? La primera situación de que se planteó se dio como una imposición, ¿no? De ejecutar el plan lector, que es algo normal de que tú ejecutes dentro de las escuelas, el plan lector tanto para el nivel primaria y secundaria. Entonces, como fui coordinadora del área de literatura, se me dio esa función, compartí con los maestros y les planteé que era necesario la aplicación de este proyecto de plan lector, ¿no? Tanto para el nivel primaria como el secundaria, para revertir ese problema que tú dices, que no saben leer ni escribir. Y dio resultados, a pesar de que en un primer momento chocó, ¿no? Con las críticas directas que se hizo y la responsabilidad directa que le caía al profesor. Y se revertió. Hemos revertido en ese año, pues, una profesora, la de segundo grado de primaria, aplicó estrategias, llegó a ganar, se ubicó el Colegio Divino Niño Jesús de Arborsol Morpe, logró ocupar, pues, y pasar la valla y entrar dentro de los aprobados dentro de la evaluación censal. Lo mismo ha sucedido en el Sara. Hubo un retroceso. Ellos el 2013, de acuerdo a los estadísticos, logran pasar la valla de la evaluación censal nacional. Y el 2014, 2015 hay una caída. 2014 hay la caída. 2015 ingreso a esa nueva institución, se coordinó con la subdirectora, la profesora Corina, se llamó a los docentes, se aplicó de repente pruebas antes de la evaluación censal, junto con la directora hemos coordinado, hemos ido en forma improvisada, para ellos, porque ellos no tenían conocimiento. Nosotros lo habíamos planificado, que sin que sepa el docente, tocábamos la puerta y le decíamos unos minutos, vamos a entrar a aplicar pruebas de comprensión lectora a los estudiantes. Y hoy, pues, su resultado positivo y el esfuerzo de los docentes, porque es directamente el esfuerzo de los docentes, han logrado pasar la valla y ubicarse dentro
de la región Lambayeque, pasar esa valla de nivel 2 y están siendo los ganadores, ¿no? Son afortunados. Y es una satisfacción que le llena al docente. Claro, indudablemente son esfuerzos e iniciativas loables, pero sin embargo a nivel macro no están así. Yo aún teniendo formación docente, porque yo me formé en una universidad en lengua y literatura, siempre he sido un autocrítico conmigo mismo, pero también con el profesorado en general. Y a veces ha sonado chocante, porque obviamente es fácil echarle la culpa al Estado, todo al Estado, pero finalmente el Estado, cuando uno está haciendo clase, la labor pedagógica, la gestión en aula, es el contacto entre el docente y los estudiantes. O sea, ahí lo político, lo económico queda atrás, pero no vamos a decir que los docentes están en el mejor mundo, los mejores pagados, pero yo solamente pongo un ejemplo con la educación cubana. Los profesores cubanos en Cuba ganan $100 al mes, ¿no? El médico gana $100 al mes. O sea, hay una estandarización ahí de los precios, y sin embargo en ellos hay mística. Y a lo que voy es a lo siguiente: aquí en el Perú, bueno, el sueldo promedio de un docente está alrededor de está a los $300 a $400 en función, en básico, porque hay unos que ganan 500, 600, 700, hasta $800. Bueno, el detalle es el siguiente, que en el Perú existen de los alrededor casi 200.000 maestros que hay, alrededor de unos 20.000 de comunicación, que enseñan lengua y literatura o razonamiento verbal en los colegios de todo el Perú. Sin embargo, yo creo, sostengo y he sospechado mucho de que de esos 20.000 maestros de comunicación, pocos son los que indudablemente tienen vocación lectora, vocación, digamos, de escribir y con el ejemplo hacer lo que los chicos produzcan sus textos literarios o científicos. Entonces yo sostengo que indudablemente también aquí hay una especie de falta de mística, de falta, digamos, de, ¿cómo podría decirte? Como una especie, digamos, de que en realidad no hay una identificación, digamos, con tu curso. O sea, tú vas y cumples, dictas tus horas y no te interesa el resto, igual te das y la escuela fracasa. O sea, yo digo que aquí lo que le falta al docente es un poco de esa mística, ¿no? Si tú sabes que ingresaste para ser docente, si tú sabes que no vas a ganar $1,000, $2,000, $3,000, $4,000 mensuales, tú ya lo sabes, históricamente ya se sabe. ¿Por qué ingresas a un sistema en el que sabes que siempre va a haber esa limitación? Entonces ingresamos a sabiendas. Y es más, nos hacemos los locos, como que enseñamos y ni preparamos clase, nos vamos, repetimos lo mismo, queremos siempre los mismos cursos, porque eso obviamente es fácil, cambiarle la programación 2014, lo pongo 2015 y nada más le cambio el año. Entonces yo creo que también hay una falta de identificación, hay una falta, digamos, de vocación docente, de vocación literaria, porque yo creo que el docente de comunicación no solamente es aquel que debe ser reglas gramaticales y, digamos, historiografía literaria, sino fundamentalmente, o sea, finalmente, ¿qué evalúas tú en las competencias? ¿No es cierto? Si sabe hablar, si sabe escribir, si sabe comprender un texto, si sabe producir un texto. O sea, esas competencias, esas capacidades que finalmente son el resultado de, no se traducen. O sea, la traducción obviamente es que estamos en comprensión lectora solamente en un rubro tan específico, en la parte inferencial, criterial, tan débiles, que solamente le chuntamos solamente en la parte literal, ¿no? Y en la inferencial y criterial estamos bajos. O sea, ¿qué pasa? Las metodologías, ¿qué pasa? El estilo, no queremos cambiar. El docente, yo sé que hay una queja permanente, que el Estado no capacita, que el Estado no da buenas, pero hay instituciones, y el caso una es tu colegio, el Sara Bullón, que ahorita tiene una infraestructura envidiable, que ya quisieran otros. Pero yo digo, se traduce una infraestructura tan importante, tan bonita, tan nueva, tan decorosa, se traduce finalmente en resultados concretos. Eso, o sea, a veces la valoración entre ¿qué hace la escuela? ¿La infraestructura o la hace el docente en el aula? Porque yo puedo tener la mejor infraestructura y puedo tener el docente más desanimado que llega a pacharaquear, a hacer 4 garabatos y pum, sale corriendo a su casa o a otro centro laboral. O sea, ¿qué es lo que pasa? Por eso digo, ¿hasta qué punto la mística, la vocación, la entrega, el que yo me identifique con la lectura, el que yo me identifique con la literatura, con producción, hasta qué punto eso también no es un factor que va en contra a veces de los resultados negativos nacionales, ¿no?
Claro, tú como lo has dicho bien cierto, si bien es cierto, son políticas de Estado en la cual y afectan a este problema muchos factores, también hay cuota de responsabilidad de los docentes. La mayoría de los docentes, como tú bien sabes, ¿no? No tienen esa ética profesional, esa identificación de dar más allá de lo que corresponde. Y eso solamente lo da pues el profesor o el maestro que tiene vocación. Aquel maestro que tiene vocación no le interesa pues la situación económica, que no el Estado no cumple con él y da más allá de lo que le corresponde. Esos son profesores que tienen mística, que tienen amor a su carrera, que tienen amor a su vocación de docente y que se sensibiliza sobre todo brindar un buen servicio educativo. Yo soy una de las personas que durante 25 años luché por la situación de la defensa de la educación pública, porque yo apuesto por la educación pública. Pero también ahí hay una situación de desconexión, ¿no? La mayoría de los maestros luchamos por la escuela pública. Sin embargo, a nuestros hijos sí lo ubicamos en una escuela particular. Yo descarto eso, desecho eso, porque tan igual es una escuela pública que una privada. Yo egreso de una escuela pública, mi hija está en una escuela pública y allí prácticamente que algunas personas me dicen, ¿dónde están? Se admiran, ¿no? Pero, ¿por qué? Si yo soy consciente que el maestro de la escuela pública es un profesional tan igual que una escuela particular, solo que ahí está el otro quid del asunto, ¿no? Que el profesor de la escuela pública muchas veces se va y cumple a medias, o con el tiempo exacto para ir y salir a otra institución particular donde sí hay presión por parte del empresario y tiene que cumplir. En cambio aquí, pues como tú dices, en una noche, un día antes, lee algo y quiere improvisar, pero esto está cambiando. Esto está cambiando con esa situación de los cambios que han habido en cuanto a la educación, ¿no? Que un profesor tiene que estar preparado, un profesor tiene que estar prácticamente siendo capacitado constantemente, porque así ya el Estado te está obligando. Pero el profesor que tiene vocación no ha tenido que esperar pues las imposiciones de Estados Unidos, la imposición de la política educativa del Perú, para que estés preparado y apliques lo que debe ser dentro de una aula. Yo realmente en todos los años de mi vida tan igual me he desenvuelto en una escuela rural que en una escuela urbana. Soy una docente que ha dado todo y no me dejarán mentir mis estudiantes, ¿no? Porque el mejor regalo que tiene un maestro es que cuando al pasar el tiempo esos estudiantes no te olviden. ¿Y por qué no te olvidan? Porque ofreciste todo, tu conocimiento, tu amor, tu cariño hacia la educación. Dice, indudablemente, bueno, y entrando ya al terreno literario, pero vinculándolo con lo pedagógico, ¿no? Yo digo, ¿qué se necesita ahora? ¿Qué se necesita ahora para hacer que nuestros estudiantes tengan mayores niveles de lectura? Lograr que los lean por iniciativa propia. No porque le pongas una nota y le digas, me vas a leer El Quijote, me vas a leer 100 años de soledad, me vas a leer Rayuela. No tanto por eso, porque indudablemente el alumno está condicionado y obviamente lee por coacción, por obligación, por condicionamiento de una nota. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para... ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Creo que es el de llamando a los enamorados. ¿Qué debemos de hacer para que nuestros estudiantes... No, apágalo. Que nuestros estudiantes, digamos, adquieran hábitos de lectura. ¿Crees que tiene mucho que ver el docente solamente? Claro, hay que ver al padre de familia también, el contexto social, no nos olvidemos. Pero, digamos, ¿qué debe hacer el docente? Más allá, digamos, de cumplir la programación que está establecida y que está impuesta, ¿no? Más allá de eso, como currículo oculto. ¿Qué actividades crees tú que coadyuvaría a que los estudiantes logren mejores niveles de hábitos de lectura, de comprensión de textos, de producción de textos y su expresión oral? Porque hay que entender, Daisy, que a veces eso de la expresión oral también juega un rol importante en el desempeño de nuestra vida profesional. ¿Qué vemos? Que los estudiantes tienen timidez para hablar, fracasan al momento, o sea, saben, digamos, de memoria, saben en la mente,
pero en el momento de exponer, en el momento de transmitir su conocimiento, digamos, fracasa. ¿Qué debemos de hacer, tú crees, tú como docente con la experiencia que has tenido de más de 20 y tantos años? Claro, mire, el docente, el primer rol principal es que al niño le incentive no por presión, sino por amor a la lectura. Es el primer paso fundamental que este docente preparado con sus estrategias para que este niño pueda cultivar o pueda desarrollar la capacidad de leer y de paso las otras capacidades que tiene que hacerlo, tiene que enseñarle a leer y eso viene desde pequeño. Cultivar el hábito lector con cuentos, de repente producciones, realizar un sinnúmero de estrategias para desarrollar la capacidad de producción, de que este niño ya empiece a crear desde la pequeña escuela, ¿no? Donde estamos desde infantes. Desde ahí es un punto principal, porque mira, nadie puede amar algo que no conoce, y tú como maestro eres el mediador para enseñarle a ese niño a leer, a amar a la lectura, a decir que lo fundamental o lo principal, la herramienta que le va a dar en el mundo y le va a abrir las puertas es el saber leer, el saber escribir y el saber producir. Es lo fundamental, aunque las otras áreas van de lado, pero la literatura es lo principal, ¿no? Desde claro, la lectura es un eje transversal que va por todas las áreas de carreras, pues el leer, escribir, tiene también que ver con la matemática, que te corte, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Cómo me nace el hábito de leer. Mi padre fue una persona que, si bien es cierto, fue una persona muy vertical y disciplinado, ¿no? Él siempre de pequeño, 3, 4 años que recuerdo, ¿no? Ya nos incentivaba a su manera, ¿no? Porque él tuvo una educación muy diferente a la actual. A su manera nos educó, nos formó para leer. Él llegaba de su trabajo 2, 3 de la tarde y nosotros ya teníamos un horario establecido dentro de nuestra casa, que cuántas cosas deberíamos haber leído, y muy aparte de la información que teníamos que leer nuestros cuadernos o investigar lo que nos había dejado el maestro, aparte teníamos que leer de repente un poema, una trabalengua. Entonces a su manera él nos formaba ya desde el hogar. Entonces ahí también el papel importante es cómo los padres apoyan a este trabajo, a esta labor docente, que también en casa deben incentivar, no solamente el maestro, es una unidad, ¿no? Se puede decir. Claro, indudablemente la familia también juega un rol importante, no solamente el maestro en el aula, y obviamente los hábitos lectores pues se forman desde pequeño, ¿no? O sea, es difícil a un niño coactarlo, o a un adolescente, a un joven que no se le motivó, incentivó desde niño, difícil hacerlo que no es que sea imposible, sino que toma más tiempo, va a ser más difícil hacer que un niño, que un adolescente logre entrar al hábito lector. Al contrario, lo coactamos y terminamos haciendo lo que odia la lectura. En vez de que la ame, pues las cosas obligadas, a presión, a fuerza, terminan a veces siendo fobia, ¿no? Daisy, pasando a otro plano, estás próximo tú a presentar tu poemario Ilusiones Perdidas, acá en Chiclayo. Y bueno, hay muchos dirán, bueno, ¿y cómo escribe Daisy, no? A ver, ¿qué escribe Daisy? ¿Cómo es su estilo de Daisy? Vamos a leer en los minutos que nos quedan, escasamente unos 8 minutos, vamos a leer algo de tu producción poética, porque obviamente como que por ahí entra la curiosidad, ¿no? Ah, va a entrar la poesía, pero ¿y qué escribe? Pues lo que escribe Daisy es su mundo interior, pero poetizado y amenizado con la idea de que siempre hay un amor platónico el que lo motiva y lo inspira, y obviamente aparece mucho en su poesía, aparece ese que pudo pero no fue. A ver, Daisy. Para los fans enamorados. Me roba sonrisas que casi no me gusta sonreír, pero para ya los fans enamorados. Ya bueno, te voy a leer este primer poema que lo considero muy importante para mi vida, ¿no?
río desbordado y arrastrado por la eternidad de tu canto. Párpados que se cierran, silencio en orfandad que ríe para detener el llanto, y un grito que se esconde en el olvido. Tiempo que calla las injurias de una voz inhumana, insomnio que respira y noches que suben y descienden entre el amanecer de cada día. Llora, corazón, en tu suplicio. Llora por estar encarcelada en tu memoria, sin nombre, sin luz, donde la puerta ha quedado cerrada en el camino sin fin, en la infinitud del universo. Soledad y cavilaciones que te lleven a la aflicción donde tu cuerpo cae y muere cogiendo la higuera. Verdad que reluce en la montaña, en la tierra, en el sol. Tempestad que congela un cuerpo y sin caminar camina extraviada en el bosque donde las flores duermen y no quieren despertar. Juego a la vida y a la muerte, río y canto, me arrodillo y me levanto, y nuevamente me asomo en el umbral de la oscuridad, sin fondo, sin aroma, sin olor. Y a mediodía renace para soñar, para reír y cantar himnos melodiosos de un nuevo amanecer. Hierba que fue arrancada de su sueño, camina, camina, camina como aquel día cuando te regaló su canto, recoge el maíz que ha dado sus frutos, segue el trigo sembrado por otros. El tiempo ha llegado y es hora que tu aliento reflorezca en el nuevo equinoccio. Despoja tu ternura, muestra tu sonrisa, levanta tu rostro y vuela hacia la libertad. Es un poema que, bueno, ahí refleja todo ese mundo interno. Tú sabes que soy una de las pocas personas, ¿no?, que quizás expresa lo que piensa, lo que siente y te lo dice directamente, sin tapujos. Realmente me considero una persona demasiado excéntrica, una persona que le gusta la libertad plena, en el buen sentido de la palabra, porque muchos confunden, ¿no? Piensan de que la libertad es un libertinaje y no es así. La libertad plena, en el campo poético, la libertad plena es decir, desnudarte completamente y plasmar lo que sientes, lo que vives, recrear esa realidad y plasmarlo a través del lenguaje. Eso es poesía. ¿Te sientes tú incómoda con la adjetivación cuando alguien lo ven escribiendo y dices, está loca? ¿Te sientes mal o sencillamente es un halago? Mira, yo, para serte sincera, poco me interesa la opinión del resto. Con tal que en mi vida, en mi mundo, en mi persona, en mi familia, ellos aprecien lo que yo hago o inclusive para la realización de esta producción literaria creo que también he afectado quizá el entorno familiar en el sentido de que el tiempo, he restado el tiempo, he restado tiempo al mayor tesoro que tengo, que es mi hija, y que yo se lo digo así, el mayor amor, el profundo amor que siento hacia ella, le he restado tiempo, he robado su tiempo y también he robado el tiempo de la persona que acompaña mis días, ¿no? Mi existencia. Y quizás él ha sido el más afectado, porque tú sabes que esto desencadena, tú como poeta y como narrador, con mayor experiencia tú, sabes que esto te desencadena un aislamiento total, a estar horas y horas enteras, momentos de insomnio, o sea, de largo. No eres como Julietita, no cumples. No, pues no me van a esperar de que yo me suicide, me muera. Tal vez de repente, no, uno no puede decir de este agua nadie debe beber, también lo dejo ahí, ¿no? No puedes decir o no puedes escupir al cielo porque te puede caer, ¿no? Lo que escupes del cielo por la situación de gravedad, no, lo dejamos ahí, ¿no? No soy tan apegada a ese panorama de desquiciarme, alocarme, no. Termina, claro, y sufro, no vayas a pensar de que soy el ser más insensible. Yo sufro, pero sufro en silencio, nadie me tiene por qué ver mi dolor. O sea, también tengo una parte de escondido, oculto, en la cual, bueno, develo algo que puede escuchar el mundo, ¿no? Mis demonios ocultos solamente los conozco yo, o algunas personas que de repente yo le comento. Digamos, por decir de todo este libro que tiene más de casi 140 poemas, de todo este libro, si quisiéramos ir a lo cuantitativo, que es un poco, en lo literario es algo absurdo, pero Sí. ¿cuánto de real, de tu yo real, convertido en yo poético, hay de ti? Podríamos decir que hay un mitad, hay un 70% de tu yo real y un 30%